Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. En el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo. La alabanza sea para Dios y las bendiciones para los profetas, especialmente para el profeta Muhammad y su familia purificada. Estábamos viendo en las clases de doctrina del Islam, de creencias del Islam. Hoy nos toca hablar de la existencia de Dios, de las pruebas de la existencia de Dios, y el primer tema que tratamos es lo que los sabios sostienen acerca de que el conocimiento de Dios en realidad es innato, está inserto en la creación nuestra, en el ser nuestro, es decir, el ser del ser humano, el alma, el espíritu del ser humano, el ser del ser humano, la constitución esencial es de tal forma que adora a Dios, se inclina a Dios, conoce a Dios en forma, digamos, espontánea, natural. De modo que no hace falta la demostración de la existencia de Dios para el ser humano. El ser humano naturalmente que, digamos, se ve a sí mismo, ve el mundo, ve el orden, la belleza, es consciente de sus necesidades, de su impotencia, de su imperfección, en el sentido de que no es él quien se ha dado a sí mismo al ser, se da cuenta que natural y espontáneamente busca a Dios y conoce a Dios, a ese ser absoluto, perfecto, que está provisto de todos los atributos de perfección que él contiene, pero en forma limitada y dada, digamos, no por sí. Entonces, el primer punto es que hay quienes sostienen que a Dios se lo conoce por fe y no por razón. Nosotros ya vimos de que en el Islam no, la fe debe estar fundada en la razón y la razón a su vez apoyada por la intuición y la revelación. Pero a su vez hay quienes sostienen que a Dios hay que demostrarlo y hay que traer argumentos y es cuestión, digamos, de intrincada, digamos, argumentación intelectual propia de filósofos, teólogos, y solamente ellos pueden conocer. Pero desde el punto de vista islámico no es así. Desde el punto de vista islámico, el conocimiento de Dios es, como dijimos, esencial, es innato, y todos los hombres tienen en mayor o menor medida un conocimiento de Dios. Para entender esto tenemos que saber que cuando hablamos de Dios no necesariamente estamos hablando del Dios que en todo caso presentan las religiones en general, que a veces, digamos, esa imagen o ese concepto de deidad o de Dios que presentan las religiones, en algunas está un tanto deformado o materializado, de modo que hay grandes pensadores e intelectuales que han negado ese concepto de deidad material, antropomórfica, etc. Sino que entendemos por Dios los atributos de perfección, de eternidad, de poder, de sabiduría y por lo tanto de belleza, de bondad, y esto está inserto en el alma humana. El alma humana, digamos, tiene una idea de la totalidad, de la perfección o de lo absoluto de estos atributos, y si bien estos atributos se manifiestan en sí mismos, en el ser humano y en la creación, de manera permanente, eterna, sin límites, existen en un ser trascendente y sabemos y somos conscientes que no existe ni en el mundo ni en nosotros. ¿Por qué? Porque somos limitados y somos finitos. Por lo tanto, el Sagrado Corán dice: Afillakum fatir samawat, afillahi shakum fatir samawat wal ard. ¿Acaso hay dudas en Dios, el creador de los cielos y de la tierra? O sea que presenta el Corán desde este punto de vista que el conocimiento de Dios es innato y esencial, que no hay realmente lugar a dudas si uno hace introspección por una parte, ve su condición y por otro lado ve la realidad del universo y la realidad de sí mismo. Y dice el Corán: Faqim wajhaka lidini hanifan fitrat Allah allati fatara an-nas alayha la tabdila li khalqillah. Dice: volved vuestro rostro hacia la religión, hacia el dino, modo de vida monoteísta, la naturaleza de Dios con la que creó al ser humano. No hay cambios en la creación de Dios.
Por lo tanto, la creación del ser humano tiene que ver con esta condición innata, digamos, original, no adquirida, de este conocimiento de Dios, de esta conciencia de la divinidad, de lo absoluto, y esta inclinación permanente a adorar a lo absoluto o a recurrir, a refugiarse en Él, a buscar apoyo en Él y a buscar, digamos, lo que el hombre necesita y es consciente de que no tiene, que son, digamos, los atributos de perfección. Con respecto a las condiciones para cuando decimos que algo es innato, tenemos en el Islam, los teólogos y filósofos sostienen que las cuestiones innatas se deducen a través de lo siguiente. Primero, una cuestión es innata en el ser humano cuando existen todos los seres humanos, sin distinción de sexo, sin distinción de edad, sin distinción de geografía, sin distinción de época. La segunda cuestión es que sea fijo, permanente, digamos, no que es un fenómeno que aparece en una determinada época o en un determinado lugar y no en otro, sino que está presente en todo tiempo y en todo lugar. Y por último, que los atributos innatos no se enseñan, digamos, sino que están digamos, inmersos o son intrínsecos al ser humano. Por lo tanto, lo que puede sí es fortalecerse, despertarse o adormecerse o debilitarse, pero no desaparecen por completo y por otra parte siempre están presentes y en todo caso todas las enseñanzas en materia religiosa y en materia de los profetas tienen que ver con el recuerdo de este conocimiento inserto en la naturaleza humana. Los profetas vienen y conducen a que esa naturaleza humana, ese alma humana, ese espíritu humano se desarrolle libremente y correctamente en su sendero hasta alcanzar el objetivo que es Dios Altísimo. El último tema que vamos a ver en la charla de hoy es lo que el Islam dice desde el punto de vista del pensamiento y desde el punto de vista de las fuentes, el Corán y las narraciones sobre el tema del conocimiento de Dios y su carácter innato. Con respecto a las tradiciones del Corán y de los hadices, tenemos muchísimos versículos en el Corán que aluden a esta condición innata. Algunos recién leímos y otro dice: "Sanurihim ayatina fi al-aflaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq". Dice, les mostraremos nuestros signos en los horizontes y en sus almas hasta que sea evidente para ellos que Dios es la verdad. De modo que en la práctica, en el conocimiento y la puesta en práctica de la guía de Dios y de los profetas, el hombre va fortaleciendo su esencia y va siendo más evidente para él la verdad de Dios, de su existencia y de sus atributos de perfección y la relación con Él y la unión con Él. En el Corán tenemos que Dios envía a los profetas, y también en Nahjul Balagha del Imam Ali, el sucesor del profeta, dice que los mensajeros y profetas son enviados para despertar la naturaleza innata del ser humano. Y los caminos para recordar este conocimiento innato, para recordar a Dios, uno de ellos está dado por la vivencia de situaciones límites, cuando el hombre, digamos, se cortan los lazos de esperanza y de relación con los seres vivos, con los seres materiales, con cualquier otro refugio que no sea Dios, en una situación límite, un accidente cercano a la muerte de seres queridos, situaciones traumáticas, trágicas, o situaciones también a veces un alumbramiento, puede ser un nacimiento, o situaciones en definitiva en que el hombre es consciente de un poder superior o se inclina a un poder superior que encuentra en sí mismo y en el mundo. Por ejemplo, en el Corán está el ejemplo de la gente que embarca y después sufre un naufragio y cómo adora a Dios sinceramente. O, por ejemplo, cuando se anuncia algún tipo de accidente en un avión o en una situación de este tipo, que el ser humano innatamente o espontáneamente, sin necesidad de argumentaciones y demostraciones intelectuales, el hombre acude a Dios. Por otro lado, se ve que en la naturaleza humana, digamos, la mayoría de los hombres a lo largo de la historia han adorado a Dios y adoran a Dios, y en su mayoría adoran a Dios.
Y se ve también en los hospitales, en las terapias intensivas y demás, y en los cementerios, como la gente permanentemente, digamos, la muerte, que es un hecho que marca un límite muy patente para el ser humano y despierta de la ilusión de que el ser humano es eterno, inmediatamente se despierta esta condición innata de conocimiento de Dios. Y por otro lado, la visión en los horizontes, la visión en el mundo de los signos, de la manifestación de los atributos de Dios, de bondad, de sabiduría, de perfección, de sentido, de poder, etcétera, que realmente el Corán y los hadices llaman permanentemente a despertar a través de la reflexión. Dice: ¿acaso no ven cómo el camello, acaso no piensan, no ven cómo el camello ha sido creado, cómo los cielos han sido elevados, cómo las montañas han sido establecidas, o la tierra expandida? Fadhakkir innama anta mudhakkir. Dice: recuérdales, ciertamente tú eres un recordador para ellos. De modo que este carácter de recuerdo, permanentemente alude al recuerdo de Dios, y también hay otros versículos coránicos que dicen, cuando Dios creó al ser humano, Alastu bi rabbikum qalu balá, dijo Dios: ¿no soy acaso vuestro Señor? Dijeron sí. Por lo tanto, este sí que dijo la humanidad es el sí de la esencia del ser del hombre, que creado, digamos, busca a su creador. Por el momento llegamos hasta aquí, después vamos a continuar.